Cursaba el sexto grado de primaria, junto a varios compañeritos. En el salón había una alumna que decían que era hija de una bruja. Un día nos pusimos de acuerdo y decidimos jugar a la Ouija, ya que nuestra compañera decía que ella podía comunicarse con los muertos y preguntarles cualquier cosa, y ellos respondían. Todos nosotros, como éramos niños, nos causaba gran intriga, curiosidad y ganas de hacer varias preguntas para ver qué pasaba. Se nos ocurrían muchísimas ideas: preguntarles si existen los duendes, qué casas embrujadas existen en el mundo, si puedo invocar algún fantasma para verlo, no sé, cosas de niños. Nos pusimos de acuerdo. Todo quedó a las 6 de la tarde, después de que terminaran las clases. Nos íbamos a quedar al final para jugar a la Ouija, pero nuestra amiga, la hija de la bruja, nos dijo que iba a ser el tercer jueves del mes de octubre, que era cuando la Ouija tenía mucho más poder todavía. Así es como llegó el día acordado. Entre los compañeros estábamos intrigados, emocionados por lo que íbamos a hacer. Nuestra amiga, la hija de la bruja, nos empezó a dar unas breves clases, nos enseñó el tablero y con voz muy pícara nos dijo: ya estamos listos para jugar a la salida. Al terminar nuestra jornada de clases a las 6:30 de la tarde, esperamos a que todos los alumnos y maestros se retiraran y así poder jugar a gusto. Ya teníamos la coartada perfecta. Nuestra maestra nos mandó a hacer un trabajo en grupo. Cualquier pregunta que nos hicieran, íbamos a decir que nos queríamos poner de acuerdo para dividirnos el trabajo y el tema que estudiaríamos. La escuela estaba totalmente sola, todos se habían ido. En el salón formamos un pequeño círculo con las bancas, para poner en medio una mesa junto con el tablero. Cuando nuestra amiga iba a sacar el tablero, escuchamos una voz. Era nuestro conserje. Nos dijo: muchachos, ¿qué hacen aquí? Ya tienen que irse. Ya voy a empezar a limpiar y voy a cerrar la escuela. Respondimos lo acordado. Solamente nos vamos a dividir el trabajo que haremos en equipo. No nos tardamos. El conserje nos dijo: en cuanto terminen, van y me buscan para poder cerrar todo con candado. Le dijimos: claro, enseguida lo buscamos cuando terminemos. Una vez que se fue el conserje, mi amiga acomodó el tablero. Nos sentamos alrededor. Éramos 6 en total. Nuestra amiga nos dijo: vamos a tocar el perchete, y nos enseñó una pieza de madera triangular con un agujero en la punta. Ya con el tablero en aquella mesita, todos nosotros estábamos tocando aquella pieza de madera. Mi amiga preguntó: ¿hay algún espíritu con nosotros? No faltaron algunos que se empezaron a reír, y no pasaba nada. Entonces otros iban a empezar a bromear, cuando nuestra amiga nos dijo: ya quédense callados, deténganse. No aparten sus manos del planchete. Pase lo que pase, debemos estar serenos y tranquilos. Esto que estamos haciendo es algo muy serio. Luego de las indicaciones de mi amiga, vuelve a hacer la pregunta: ¿hay algún espíritu dispuesto a contactar con nosotros? Por favor, que se haga presente. En ese instante no escuchamos nada, y María por última vez volvió a preguntar: ¿algún espíritu quiere contactarse con nosotros? En ese momento sentí una brisa helada recorrer todo mi cuerpo, al ver y sentir cómo esa pieza de madera se movía completamente sola. Yo, con miedo y sin entender qué estaba pasando, volteé a ver a mis amigos y estaban aterrados al igual que yo, y le pregunté a mi amiga: ¿acaso fuiste tú quien está moviendo la pieza? Y ella respondió con los ojos cerrados: no, no fui yo. Lo que pasa es que ya contactamos con un espíritu. Ahora bien, empecemos a hacer las preguntas. En ese momento, un mueble que teníamos en el salón era completamente de metal y abrieron fuertemente sus puertas, se abrieron solas. Obviamente hizo demasiado ruido. Todos nos asustamos y decidimos parar con esto. Estábamos demasiado asustados. Empezamos a acomodar las bancas a como estaban, todas las sillas, a deshacer ese círculo en el que estábamos. Nuestra amiga nos dijo: hey, tranquilos, esto no funciona así. Tenemos que cerrar primero la sesión antes de irnos. Y muchos le dijeron: tú solita ciérralo, nosotros ya nos vamos, qué miedo. A lo que ella nos dice: esto no funciona así, muchachos. Debemos cerrar la sesión e irnos. No se puede hacer caso omiso de esta parte tan importante. Las luces empezaron a parpadear y el mueble que hizo tanto ruido se cerró absolutamente solo. Salieron corriendo del salón, menos mi amiga y yo, y le dije que yo le iba a ayudar a cerrar esto.
Ella me sonrió y me dijo: muchísimas gracias, pero esto lo tenemos que hacer todos los que estuvimos aquí jugando. Me entró un pánico inmenso, un miedo de pensar en qué me estoy metiendo, por qué tuve que hacer esto. Mi amiga guardó aquella tabla y salimos del salón y vimos cómo nuestros compañeros estaban en la puerta de la escuela, esperando al conserje a que nos abriera la puerta. Después de que llegó, nos llamó la atención. ¿Por qué tardaron tanto? Ya es muy tarde, son las 7:10 de la noche. ¿Ustedes no tienen para cuándo? Ya estando afuera, nos despedimos, y mi amiga, con una voz muy seria, nos dijo: muchachos, debemos terminar y cerrar la sesión. A lo que uno de nosotros dijo: ya después la cerramos, no va a pasar nada. Ella, medio preocupada, nos dijo: no es así de fácil. Yo como quiera estoy protegida por mi mamá, pero ustedes no, y aparte no sabemos bien qué fue lo que se manifestó, eso que invocamos. Cada uno tomó camino para su casa. Yo me quedé con mi amiga y le dije: te acompaño, de todas formas vivimos a 2 calles. Íbamos caminando para su casa, y yo le dije: ¿qué pasa si no cerramos esa sesión nunca? Ella se quedó en silencio, y pude entender que no iba a pasar nada bueno. Llegamos a la casa de mi amiga, nos despedimos y me dijo: nos vemos mañana. Al día siguiente, rumbo a la escuela, me encontré a 2 de mis amigos, con los que jugamos a la ouija, e íbamos comentando sobre eso, de qué había pasado, que estábamos totalmente asustados. Nos encontramos a nuestra amiga y se nos unió al grupo. Cuando llegamos al salón, nuestra gran sorpresa fue ver cómo todas las bancas estaban otra vez en círculo, con una mesa en medio. Sin embargo, nosotros aquella noche habíamos acomodado todo, mal acomodado, pero lo dejamos en orden. Antes de que llegara nuestra maestra y los demás compañeros, nos pusimos a acomodar todo, lo pusimos todo en su lugar. Ese día ya estábamos más que nerviosos. En el recreo nos juntamos con mi amiga y le volvimos a decir: ¿qué podemos hacer? Ella nos dijo: se los dije, que teníamos que cerrar la sesión. En automático todos dijeron que no. Por supuesto que no vamos a jugar a eso de nuevo, ya que todo quede ahí. Ese mismo día, a las 5:20 de la tarde, estábamos en el salón de clases, cuando de pronto aquel mueble de metal hizo un sonido demasiado fuerte, como si algo o alguien lo hubiera golpeado. La maestra, muy sorprendida, pegó un pequeño grito de espanto y nos acercamos para ver si adentro había algo, y no había absolutamente nada. Todo estaba en orden. Al terminar la clase de las 6:30, todos decidimos irnos, sin decir ni comentar absolutamente nada de lo ocurrido. Yo aquel día me fui solo, y les juro que sentí como si una silueta negra me estara persiguiendo. Tenía la sensación de ser observado. Llegué a mi casa, muy temeroso. Mi mamá me había preparado la merienda, y me dijo: hijo, ve a bañarte, ya mismo te sirvo tu comida. Ya me estaba bañando, cuando vi una silueta negra parada detrás de las cortinas. Abrí rápidamente las cortinas para ver qué había, y no había absolutamente nadie. Al terminar de bañarme, noté que en el espejo del baño se había dibujado una mano. Ya saliendo, le pregunté a mi mamá si ella había entrado al baño. Ella me respondió que no. Le dije que en el espejo había visto una mano que se había calcado con el vapor. No le conté lo de la sombra oscura que vi, a lo que ella me comentó: tu hermano se había bañado primero que tú, quizás él apoyó la mano y dejó esa marca. Yo sabía perfectamente lo que pasó, pero decidí engañarme a mí mismo para estar más tranquilo, y dije: sí, tiene mucha lógica, tuvo que haber sido eso. Y ya siendo eso de las 9 de la noche, yo estaba solo en mi cuarto, viendo una película, cuando de repente el ambiente de mi cuarto se empezó a poner muy frío, y se escuchó un fuerte golpe en el armario, como si algo hubiera caído ahí dentro. Al abrir la puerta de mi armario, veo y no hay absolutamente nada. No se había caído nada. Al cerrar la puerta del armario, escuché un leve susurro en mi oído. Volteé y no había absolutamente nada. De pronto, escucho la voz de mi mamá, llamándome: hijo, ¿tienes llamada? Ven, por favor. Bajé a la primera planta de mi casa para responder mi llamada. Era uno de mis amigos, pero al momento de que me dirigí hacia el teléfono,
Sentí como un escalofrío recorría por todo mi cuerpo. Al tomar la llamada, escuché pura estática, no se escuchaba nada. Después de unos segundos, al fin me contestó, y mi amigo estaba muy nervioso, demasiado asustado, y me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Le dije, lo siento, no puedo, mañana saldré con mi familia. Él me dijo, es que no vas a creer lo que me acaba de suceder. Estaba en mi cuarto jugando videojuegos, cuando de pronto escuché que alguien me habló por mi nombre, una especie de susurro, y lo que más me dio miedo fue cuando mi cama se empezó a mover sola. Me levanté rápidamente y me salí de mi cuarto corriendo. No entiendo qué está pasando, tengo mucho miedo. Yo le dije, tranquilo, solamente estamos sugestionados, nada de lo que está pasando es real, simplemente nos quedamos pensando mucho en eso es todo. Llegó el fin de semana, salí con mi familia de paseo, aunque tenía todavía esa sensación de que alguien me perseguía, de que algo me estaba observando. No dije nada para no arruinar el paseo. Al regresar a mi casa, les juro que yo veía sombras persiguiendo al carro. Yo trataba de fijar mi vista en otro lado, pero era inevitable ver una silueta que nos iba siguiendo. Cuando llegamos por la noche a mi casa, me metí a darme una ducha. Después, tocaron la puerta y dije, ¿quién? Pensé que había sido mi hermano. Nadie respondió. Volvieron a tocar la puerta y dije, adelante. Entonces se abrió la puerta sola. Cuando salí de bañarme, vi que no había nadie y le pregunté a mi hermano, oye, ¿tú me estabas tocando la puerta? Y dijo, no, para nada, yo estaba abajo con mi papá. Pasó el tiempo y nos sentamos a comer. Y ahí fue cuando de la nada se fue la luz. Mi papá se levantó y dijo, voy a revisar a ver si no se quemó algún fusible. Revisó y todo era correcto. Después de un momento a otro, regresó la luz. Y así varias veces, iba y venía. Era algo totalmente inexplicable ya que todo estaba bien. Mi papá dijo, mañana voy a marcar a la compañía de luz para que revisen algo más a fondo, ya que esto no es normal. Al día siguiente, tocaron a la puerta de nuestra casa. Era mi amiga, venía con su mamá. Le dijo a mi mamá que necesitaba hablar con nosotros. Luego de hablar con mis padres, le dijeron que iban a hablar con los demás padres de los niños involucrados, ya que esto era más grave de lo que ellos pensaban. Mis padres, muy preocupados, dijeron que sí, que serían dispuestos a colaborar con todo lo que fuera necesario. El día lunes, la última semana de octubre, la mamá de mi amiga ya estaba hablando con los últimos dos padres de nuestros compañeros. No sé por qué, pero el papá de uno de ellos no quiso colaborar. Fue muy duro de convencer, todo eso tardó un mes para que el señor decidiera acceder. Todo ese mes fue una tortura para mí, fue algo muy traumante. Veía sombras, escuchaba murmullos, sentía que desde la oscuridad algo me observaba. Abría la puerta de mi armario, de mi cuarto, me prendían la tele de mi habitación sola. Fue algo tan feo, tan traumante. Nunca me hicieron daño físico, ya que la mamá de nuestra amiga nos había dado unos amuletos de protección. Por fin llegó el día acordado, en el que nos pusimos de acuerdo para poder cerrar la sesión de la Ouija. Nos reunimos los 6 niños, más la mamá de nuestra amiga. Y para sorpresa de todos, también estaba el conserje de la escuela, ya que quién se hubiera imaginado que él era un chamán. Empezamos con el ritual. Tardamos más de 1 hora para poder cerrar esa sesión de juego. Fue casi una batalla, se movían las bancas, las luces prendían y apagaban. Cabe aclarar que todo lo hicimos a la misma hora de aquella vez. Cuando pensamos que todo había acabado, el conserje nos dijo con una voz muy fuerte e imponente, no ha terminado todo. Ustedes por su curiosidad abrieron un portal, el cual lo he podido sellar, pero no cerrar. Para estar seguros, debemos cerrarlo y sellarlo al mismo tiempo. Yo la verdad no entendía nada de lo que decían. Antes de empezar con el ritual, el conserje y la mamá de mi amiga pusieron unas velas blancas y nos pusieron a nosotros unos medallones. Prendieron savia y palo santo. Nos dieron unas oraciones y plegarias para decir. Ya una vez cerrado y sellado aquel portal que abrimos, la mamá de mi amiga aseguraba que solo uno de los 4 demonios que habíamos llamado aquel día que jugamos se ha ido y debemos limpiar todas las casas para que ese mal no se esconda en alguna de nosotros, ya que como lo invocamos es muy probable que se vaya a quedar en alguna de nuestras casas. El conserje y la mamá de mi amiga nos pidieron varias cosas,
para que ellos pudieran hacer la limpia en cada una de nuestras casas. Así fue, llegó el día en el que limpiaron mi casa. El ambiente se sintió algo pesado, pero después de todo el ritual que hicieron, nos dijeron que nuestra casa ya estaba libre, que mantengamos siempre en mi casa una Biblia abierta y varias estampitas con santos o algunos crucifijos en ciertas partes de la casa, para que no se vuelva a acercar ninguna cosa mala. Y asimismo, limpiaron las casas de mis demás compañeros. Y así es como termino mi historia. Hasta ahora ya no veo sombras, ya no se cierran ni se abren las puertas de mi casa sin que haya nadie, ya no se apagan las luces. Hasta el momento ya todo ha cambiado y ha mejorado. Lo que sí aprendí es a jamás volver a jugar con cosas desconocidas, con cosas de las que uno no tiene la menor idea de lo malo que son. Uno jamás sabe qué es lo que va a invocar en este tipo de juegos. Así es lo que nos pasó por estar jugando a algo prohibido.